La historia del profeta Elías. Elías fue un profeta determinado, sabio y firme en la fe. Vivía exclusivamente para servir a Dios y en su nombre resucitó a un niño, multiplicó aceite y harina. Predijo el comienzo y el fin de una gran sequía. Fue sostenido de manera sobrenatural y caminó durante días con la fuerza que Dios le daba. Desafió a los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Esos fueron solo algunos de los tantos hechos de un profeta que no le da nombre a ningún libro bíblico, pero que fue reconocido como uno de los más grandes hombres de fe. Elías vivió en un tiempo marcado por la corrupción espiritual. El pueblo se había alejado de Dios y había entregado su fe a ídolos. La adoración verdadera fue reemplazada por prácticas paganas. En ese contexto, la influencia de Jezabel fue determinante. Ella promovió la adoración a Baal y persiguió a los profetas del Dios verdadero. Baal era considerado un dios de la lluvia, de la fertilidad y de la prosperidad. Muchos creían que su bienestar dependía de él y por eso lo adoraban sin cuestionar. Pero esa creencia solo llevó al pueblo a una vida de desorden, confusión y sufrimiento. La situación se volvió insostenible. Elías entiende que el problema no era solo social, sino espiritual. Por eso decide ir a la raíz. Anuncia que no lloverá sobre la tierra y la sequía comienza. Los cielos se cierran, la tierra se seca y el hambre se extiende. El rey y el pueblo sufren las consecuencias. Lo que creían que Baal podía dar nunca llegó. Mientras tanto, Dios sostiene a Elías, lo protege, lo alimenta y lo guía. Aún en medio de la crisis, el profeta no es abandonado. Pasa el tiempo y llega el momento de la confrontación. Elías convoca al pueblo y a los profetas de Baal al monte Carmelo. Allí hace una declaración clara: si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Era una decisión que no podía postergarse más. El desafío fue directo: 2 altares, 2 sacrificios y una condición: el Dios que responda con fuego será el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron, gritaron, saltaron alrededor del altar, hicieron todo lo que sabían hacer, pero no hubo respuesta. El silencio fue absoluto. No había voz, no había poder, no había manifestación. Elías expuso esa realidad, incluso señaló la inutilidad de aquel Dios, mostrando que no había respuesta porque no había presencia. Pasaron las horas y nada cambió. Entonces llegó el turno de Elías. Lo primero que hizo fue reconstruir el altar, un acto que representaba restaurar la relación con Dios. Luego preparó el sacrificio, pero hizo algo más. Ordenó que todo fuera empapado con agua, no una vez, sino varias veces, hasta que todo quedó completamente mojado. El agua corría por el altar y llenaba la zanja alrededor. Humanamente era imposible que algo así pudiera encenderse, pero justamente ese era el punto. No había duda, no había explicación humana. Todo dependería de Dios. Entonces Elías oró, no hizo un espectáculo, no repitió palabras vacías, hizo una oración directa, clara y llena de fe. Pidió que Dios respondiera para que el pueblo entendiera quién es el verdadero Señor. Y en ese momento sucedió. El fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio
la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. No quedó nada. Fue una respuesta inmediata, total e irrefutable. El impacto fue inmenso. El pueblo, que había estado dividido y confundido, reconoció la verdad. Se postraron y declararon que el Señor es Dios. En ese momento todo cambió. La mentira perdió fuerza, la duda fue eliminada y la verdad se hizo evidente. El desafío no solo fue una prueba, fue una confrontación entre lo verdadero y lo falso, entre lo que parecía tener poder y lo que realmente lo tenía. Después de eso, la sequía llegó a su fin, la lluvia volvió y el ciclo de escasez terminó. Lo que Baal nunca pudo hacer, Dios lo hizo en el momento exacto. La historia de Elías deja una enseñanza clara. No todo lo que el mundo presenta como poder realmente tiene poder. No todo lo que muchos siguen tiene respuesta. A veces se necesita una decisión firme para volver a lo verdadero. Elías fue un hombre que no se dejó llevar por la mayoría. No se adaptó al sistema, no negó su fe. Se mantuvo firme y a través de esa firmeza fue usado para cambiar la historia de un pueblo. Su vida demuestra que una sola persona con fe verdadera puede marcar la diferencia y que cuando Dios responde no queda espacio para la duda.